creo que está el que sigue, el de Pablo Ronzano. Adelante, Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo Ronzano, yo me desempeño dentro de la cátedra de Química Biológica que se encuentra en el primer año de la carrera. El título de trabajo es Desempeño de los estudiantes de Química Biológica 1 frente a los diferentes tipos de preguntas de exámenes utilizados en el campo virtual. Este trabajo lo realicé en colaboración también con María Eugenia Cervato, también integrante de la cátedra de Química Biológica. Básicamente esto se armó también por la situación global, como venían comentando la mayoría de las exposiciones. Esto de la pandemia ha llevado a que se utilice mucho más todo lo que son las herramientas virtuales para lo que es el desarrollo de la enseñanza, en los distintos ámbitos educativos, no solamente en la facultad, ¿sí? Pero bueno, esto ha generado también que se tengan que modificar los procesos habituales de evaluación que utilizábamos frecuentemente. Particularmente la cátedra de Química Biológica 1 de la Facultad de Veterinarias, no utilizaba frecuentemente lo que son las herramientas virtuales, sobre todo el campus virtual, para el desarrollo de la cursada, para un desarrollo más profundo. Sí, por ahí poníamos alguna información, pero no para dar clases ni para tomar exámenes. Con lo cual se nos generó todo un desafío para que tuvimos que transitar a lo largo de este primer cuatrimestre. Primero en modificar todo lo que nosotros dábamos como clase teórica presencial para poder volcarlo a la modalidad virtual, que era totalmente distinta. Y eso también, un poco en las charlas que fuimos teniendo con los alumnos, fuimos cambiando un poco de una modalidad un poco más escrita a una modalidad de grabarles los audios o explicaciones, porque fue también lo que los mismos estudiantes nos fueron pidiendo que les resultaba más útil a lo largo de la cursada. Y en base a eso, también las evaluaciones que nosotros realizábamos en forma presencial eran mediante exámenes escritos, que tenían metodologías de preguntas que eran de desarrollar, identificar y nombrar compuestos químicos, realizar cálculos, entre otras posibilidades. Y cuando nos mudamos al campus virtual, tuvimos que ajustar esta metodología, ¿sí? Principalmente a las posibilidades de preguntas que ofrecía esta plataforma, que eran básicamente múltiple choice y de completar espacios, donde estas preguntas de completar también tenían que elegir una opción, ¿sí? Se les abría un espacio dentro de la pregunta donde ellos al cliquear tenían que elegir alguna de las opciones que estaban precargadas en el sistema. Esto nos generó que empecemos a preguntarnos, de qué manera funcionó, si funcionó o no, qué resultados empezábamos a tener. Entonces, con la intención de evaluar esta nueva metodología, se decidió seleccionar un grupo de exámenes al azar sobre el tema de hidratos de carbono, que fue evaluado en el tercer parcial de la materia, ¿sí? Que fue evaluado juntos con otros temas. Nosotros solamente priorizamos hidratos de carbono. Como objetivo fue, básicamente, es analizar el desempeño de los estudiantes que cursaron este primer cuatrimestre, en el año 2020, en las diferentes posibilidades de preguntas que ofrecía la plataforma educativa para el tema de hidratos de carbono. Y un poco más desglosado, queríamos ver, ¿sí? Doble intención del trabajo, es ver si, podíamos determinar el desempeño de los estudiantes en estas preguntas que nosotros seleccionamos. Y por otro lado, establecer si esta metodología de examen pudiera ser aplicada en futuros exámenes escritos de la asignatura, ¿sí? Para ello, se tomó un total de 88 exámenes, que correspondió al 40% de las realizaciones totales de los alumnos, y de los cuales fueron tomados en forma aleatoria, de los cuales 60 pertenecieron a alumnos aprobados y 28 pertenecieron a alumnos insuficientes. Las preguntas correspondientes a hidratos de carbono presentaron las metodologías que se detallan a continuación. Múltiple choice, donde tenían que seleccionar una única opción como correcta, completar conceptos en un espacio vacío, donde tenían una única incógnita, completar conceptos en 2 espacios vacíos y completar conceptos en 3 espacios vacíos.
para las variables de 2 y 3 espacios, digamos, en la misma formulación de la pregunta, uno iba abriendo distintas ventanitas y cada una tenía las opciones correspondientes a ese apartado. Y luego lo que se hizo, se contabilizó las respuestas correctas e incorrectas y se analizaron estadísticamente mediante el chi cuadrado. Y la tabla se confeccionó mediante lo que es variables de las metodologías, es decir, multiple choice, C1, C2 y C3, y tipo de respuestas, si las respuestas eran correctas o las respuestas eran incorrectas. Entonces esto nos permitió hacer una evaluación más allá de que si el alumno era aprobado o era insuficiente, sino cómo cómo resolvieron esas preguntas a las cuales ellos se enfrentaron. Lo primero que pudimos observar, que es lo que se muestra en la figura 1, es que el 71,31% de las evaluaciones analizadas, que es lo que se ve en la barra de color azul, presentaron respuestas correctas, mientras que el 28,69% presentaron respuestas incorrectas. O sea, con una primera intención, lo que se pudo precisar fue que hubo un buen desempeño de los estudiantes para este tipo de preguntas seleccionadas, ¿sí? En la segunda figura, lo que vamos a ver es el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas, manteniendo los colores, en azul las respuestas correctas y en color naranja las respuestas incorrectas, pero para cada metodología analizada. Lo que se pudo ver acá es que hay un alto porcentaje de aprobados en las primeras preguntas, sobre todo las que podemos decir que son un poco más sencillas, las que tenían una única incógnita, ¿sí? La de multiple choice y la de C1, que fueron un 22% y un 21%. Mientras que cuando las preguntas empezaban a complicarse un poquito más, había 2 incógnitas o hasta cuando había 3 incógnitas, el resultado variaba. Acá tendremos un 18% de aprobados, mientras que acá tenemos menos de un 10% de aprobados, estaba en un valor de un 9%. Y en la última opción, esta relación también se invirtió, hubo más respuestas incorrectas que correctas. Bueno, estas dos juntas representaron un 40% del total de las preguntas evaluadas, un 44% del total de las preguntas evaluadas. Con lo cual acá lo que nos está mostrando son que, digamos, este tipo de preguntas pueden ser utilizadas y que si uno las va complejizando un poco más, digamos, también aparece una dificultad en el resultado de los estudiantes, ¿sí? Y por último, y también con este mismo gráfico, pero ahora solamente se dejaron las preguntas correctas, lo que se observó es que hubo diferencias significativas entre estas preguntas, ¿sí? No entre las dos primeras, en la de Multiple Choice y C1, que son resultados muy similares, pero sí entre estas y las de C2, o las de 3 espacios de completar, hay diferencias significativas, un poco marcando lo que hablábamos antes. Esto, por lo tanto, nos llevó a dos conclusiones. Una es que, como resultado de este análisis, se pudo determinar que hubo un buen desempeño de los estudiantes sobre estas preguntas, ¿sí? Por el alto porcentaje de respuestas correctas que se observaron sobre el primer gráfico, que era un 71%. Pero también, cuando hablábamos en el segundo gráfico, se pudo observar que la mayor cantidad de estas respuestas correctas, el 44%, eran a las preguntas de menor dificultad. Por lo tanto, lo que pudimos inferir es que si este tipo de preguntas se confeccionan, o estas metodologías, mejor dicho, de preguntas, se confeccionan de manera correcta y con la complejidad necesaria, puede ser una buena herramienta de implementar en futuras evaluaciones escritas. Bueno, Bien. estamos. Muchas gracias, Pablo. Respetaste muy bien el ¿Sí? ¿Llegué tiempo. justo? Bien, bárbaro. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo puede hacer a través del chat. Si no, yo tengo una preguntita, Pablo. Pablo, estos resultados Sí, de ustedes son de Química 1, de uno de los exámenes de Química 1. sí, de Química 1. Y por lo visto, esta metodología implementada tuvo buenos resultados, a pesar de que a medida que se complejiza la consigna o esta cuestión de los términos que ustedes van sumando, parece que hay
algún grado mayor de dificultad. ¿Esto ustedes lo pudieron aplicar en la 2? Pregunto porque como ustedes tienen química 1 y química 2, no sé si hay gente que no es de la facultad y a lo mejor no sabe, pero como tienen en distintos cuatrimestres las dos químicas, a ver si algo de esto lo pudieron implementar en la 2. Sí, sí, exacto. Bueno, primero aclarar que el tipo de preguntas que tiene más de una incógnita no eran incógnitas separadas. Por ejemplo, se evaluaba un polisacárido, entonces en uno de los espacios se le preguntaba qué monosacárido lo conformaba, en unión con qué otro monosacárido, por ejemplo, y qué tipo de unión tenía. Es decir, que eran conceptualmente, digamos, si entendían eso, podían resolverlo. No era que se le iba una consigna disparadora de distintos temas. ¿Sí? Con respecto a lo de la utilización en Química 2, sí, nosotros más o menos todo lo que fuimos relevando y viendo durante el desarrollo de Química 1, también lo fuimos aplicando en Química 2. Y el tipo de preguntas utilizados en Química 2 fueron básicamente este mismo sistema que utilizamos en la 1 con algunas pequeñas correcciones. Pero bueno, sí, todo lo que fuimos transitando y aprendiendo en el primer cuatrimestre, después lo fuimos utilizando en el segundo. Claro, ustedes, bueno, qué interesante porque corren con esa ventaja, ¿no? De poder tener la información ahí de primera mano de lo que pasó en la primera experiencia para ver qué modificaciones van realizando en el segundo cuatrimestre. Bien, Sí, los felicito, muy sí, sí. Y interesante. bueno, como decíamos antes, fue un desafío adaptarse, pero bueno, también para los mismos chicos, porque como se exponía antes, vienen de una secundaria en donde siempre fue presencial y con trabajos escritos tal vez. Si bien manejan lo que es internet y la información, una cosa es manejarlo para algunas cuestiones y otras cuando lo tienen que utilizar para estudiar, aprender, rendir, etcétera, etcétera. Bien, bueno, muchas gracias, Pablo.